Quiero darles una muy cordial bienvenida a la segunda semana de nuestra peregrinación de Adviento a la Luz. Nosotros hemos pasado por el desierto. De hecho, cuando uno pasa por la parte de arriba de esta colina, estamos viendo el desierto. Además de ese desierto, se apunta a Jericó y a Damasco. Cuando los reyes vinieron aquí, en su camino, llegaron desde Babilonia. Entonces tenían que pasar por Damasco y Jericó para llegar aquí. Es muy probable que caminaron este mismo camino para llegar aquí a Jerusalén. ¿Y por qué quieren llegar a Jerusalén? Como hablamos la semana pasada, las estrellas apuntaron al rey de Judá. ¿Dónde es el reino de Judá? Aquí. El capital es aquí detrás de nosotros, Jerusalén. Entonces los reyes, cuando estaban llegando por este sendero, eso fue su meta. Vieron el templo y estaban con la meta de llegar al rey, en este momento, de Jerusalén, que era Herodes. Si ven la geografía detrás de nosotros, la parte más alta de la ciudad antigua es Monte Sión. Al lado de esto, unos metros más, es donde Herodes puso su palacio. Pero obviamente ahora lo que vemos más que nada es el templo, con este lugar, Dome of the Rock, dorado, aquí en el sol, y ahí es donde Herodes puso su templo. Dice en Mateo 2, nacido Jesús en Belén de Judea, en tiempo de rey Herodes, unos magos que venían del oriente se presentaron en Jerusalén, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Se presentaron en Jerusalén. ¿Dónde está el rey? ¿Qué es Jerusalén? Pues la ciudad tradicional, como dijimos, que es el capital del reino de Judá. Y el lugar obvio para ellos. Y también iban al palacio de Herodes. Él mismo puso el título que yo soy el rey de los judíos. Tuvo que hacerlo por razones políticas, porque él no era judío, pero tenía una mezcla de los idumeos, así ahí en el sur del país de Jordania ahora. Pero para poder gobernar, se casó con los jasmoneos. Toda una cosa para decir que él sí era un rey de los judíos. Pues en ese sentido, si los reyes magos buscaban el nuevo rey, por supuesto que iban al palacio del rey. Pero no es la primera cosa que ven. De hecho, se nota que el palacio del rey Herodes es en el actual Torre de David. Es una de las torres que él construyó en su palacio. Pero más allá de esto, cuando cruzaron este monte, vieron el templo. Dice los historiadores que ese templo estaba recubierto de mármol blanco, que cuando el sol se tocó este templo, ¡pum!, brillaba por kilómetros y kilómetros. Entonces fue impresionante lo que vieron, este templo. Pero no solo esto, es un templo que era tan bello porque el mismo rey Herodes lo hizo enorme. Empezó a construirlo más grande en el año 20 a.C. Pero más que nada, vieron dos cosas importantes. Uno es la puerta hermosa. Detrás de mí se ve que esta puerta está ya cerrado. Lo cerraron hace muchos años, muchísimos, porque no quisieron dejar pasar lo que era profetizado. Y eso es el Mesías. Y también pusieron un cementerio enfrente, porque sabían que los judíos no podían entrar en los cementerios. Entonces, el Mesías no podía entrar porque es judío cruzando por un cementerio y la puerta está cerrada. Pero solo para que sepan, esta misma puerta es donde Jesús entró el Domingo de Ramos. Muy interesante, ¿verdad? Pues los reyes lo vieron abierto directamente para la entrada del templo cruzando el valle de Cedrón. Es muy importante, mira hacia el este. Pero cuando uno mira por esta puerta, de hecho, incluso cuando uno está más arriba, lo que se ve es el humo, el incienso que sale del templo. Y eso es importante, porque en estas semanas que estamos haciendo ese viaje con los Reyes Magos, nosotros también llevamos un regalo. Y uno de los regalos de ellos que trajeron a Jesús era el incienso. Y quizá mirando el templo, los Reyes Magos dijeron, claro, eso. ¿Pero qué quiere decir el incienso?
Pues siempre había humo en el templo porque ofrecieran el sacrificio de incienso 2 veces al día, 365 días al año, siempre. Y también tenía los sacrificios a holocaustos donde quemaban el cuerpo de los animales, o sea, olía de barbecue toda la ciudad, pero tenía muchísimo humo. ¿Y por qué? Porque el humo es un símbolo de la divinidad. ¿Quién recibe los sacrificios y ofrendas? Dios mismo. ¿Por qué incensamos, por ejemplo, el Santísimo Sacramento? ¿Por qué a veces cuando es una fiesta en misa el Padre inciensa la Biblia? Porque es la palabra de Dios, es la divinidad, es Dios mismo. Recuerden en el Antiguo Testamento que cuando los israelitas estaban en el desierto, cuando Moisés hizo la tienda del encuentro con Dios, bajó el humo. No solo porque quemaba cosas ahí a él, pero es la presencia de Dios, la presencia que les guió por el desierto. Entonces es la divinidad de Dios. Nos hace pensar, como Reyes Magos, ¿por qué trajeron incienso? Reconocieron quizá la divinidad del rey que va a nacer. Y este Dios que estaban buscando, recuerda que dijimos que Marduk no solo era Dios de la vida y todo esto para la gente de Babilonia, pero también el rey de la muerte. Entonces uno dice, ¿qué es lo que me dice Dios? ¿Qué es lo que me da? ¿Muerte y vida o solo vida? Hablamos de la inquietud quizá que tenían ellos, pero también nos hace pensar y reflexionar. ¿Qué es lo que busco en Dios? Bienes materiales, cosas buenas, la felicidad. Ok, pero ¿qué es la cosa más importante? ¿Qué es la felicidad sin término? Pues la vida eterna, la divinidad que nunca termina. Entonces, lo que distinguió el Dios de Israel es que Él daba la vida eterna y a pesar de todo, continuó creyendo los israelitas en la bondad y el amor de su Dios. A pesar de todo lo que pasó en su historia, los israelitas sabían y reconocían un Dios de bondad y de vida. Como dice San Agustín, ¿de qué sirve vivir bien si no se nos da vivir siempre? La vida eterna es lo que nos trae este niñito que va a nacer. Jesús también hizo la misma pregunta en el Evangelio de Lucas. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si luego pierde su vida? Nos hace pensar, reflexionar. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Dónde están mis valores? ¿Qué pienso? ¿Qué pienso de quién es Dios? Entonces nosotros también tenemos este regalo que queremos llevar del incienso. Y yo quiero proponer que este regalo no solo reconoce la divinidad de este niñito, pero la divinidad bondadosa que nos da o nos quiere regalar la vida eterna. Entonces podemos decir que este regalo es el regalo de la esperanza. ¿Qué es la esperanza? Es confiar en la promesa que nos da. Confiamos en Cristo Jesús y la vida eterna que vino a traernos. Y por eso el incienso. Podemos encender este incienso ante el pesebre como un reconocimiento de su divinidad y de su poder para darnos la vida eterna. También quiero recordarles la puerta hermosa. ¿Recuerdan que esta puerta va directamente al templo? ¿Qué pasó en esta puerta que nos dice en el Hecho de los Apóstoles? Pues Pedro estaba entrando ahí y hubo un paralítico ahí, que obviamente no pudo caminar. ¿Qué esperaba de Pedro cuando entró Pedro y Juan? Estaba esperando unas monedas. ¿Recuerdan lo que dijo Pedro? En el nombre de Jesucristo, camina. Y se pone de pie y empieza no solo a caminar, para brincar, está lleno de alegría. Recibió algo más allá de lo que esperaba. Es un símbolo de la vida eterna que nos da Dios mismo. Y eso pasó en esta puerta hermosa. Es impresionante que es la primera cosa
que ven los Reyes Magos. Y el predicador papal, que acaba de jubilarse, el cardenal Cantalamessa, ya tiene 90 años, él escribió una cosa preciosa. Él dice, demasiadas veces nos encontramos espiritualmente en la posición de este cojo, paralizados ante las dificultades, esas oscuridades que hablábamos la semana pasada. Y dice, cuando la esperanza divina pasa junto a nosotros, saltamos de nuestros pies y finalmente entramos en el corazón de la iglesia como el cojo entró en el templo, alabando a Dios y saltando, listos para asumir una vez más y con alegría tareas y responsabilidades. Seguimos nuestro camino y sacamos nuestro regalo de incienso, no solo para reconocer la divinidad, pero también el don que nos quiere dar, la vida ahora, la alegría y la vida eterna. Esa es nuestra esperanza. Ya que terminamos esta segunda semana de Adviento, con esta vela encendida, caminamos con esperanza hacia la Navidad. Y desde aquí, desde Tierra Santa, cuentan con mis oraciones para cada uno de ustedes. Y nos vemos la próxima semana. Que Dios los bendiga.